Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los materiales, ¿eh? Algo que nos rodea, pero en lo que quizá no pensamos mucho. Exacto. Porque una olla es de metal y el mango de plástico, o cómo aguanta un puente. Pues todo está en sus propiedades. Vamos a ver algunas de las más importantes, mecánicas y térmicas. Eso es. Y entenderlas, ¿eh? Nos ayuda a ver por qué unos materiales son, pues, duros, otros más bien flexibles, o cómo reaccionan al calor, a un golpe. Claro, No es algo solo para ingenieros, ¿eh? Nos afecta a todos en el día a día. Y veremos un poco cómo se miden estas cosas con ensayos específicos. vale. Entonces, para empezar, ¿qué guía la elección de un material? No será solo una cosa, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Se miran muchas cosas. Primero, la función. Claro, necesitas que resista fuerza, que conduzca calor o que aísle de la electricidad. Entiendo. Pero también importa el coste, ¿eh? Cómo se fabrica, cuánto va a durar, incluso el impacto ambiental. Ya, ya. Y dentro de todo eso, una propiedad fundamental es la resistencia mecánica. O sea, cuánto aguanta ese material antes de romperse o, bueno, de deformarse ya para siempre. Hablas de aguantar fuerza. ¿Qué tipos de, digamos, maltrato puede sufrir un material? ¿A qué te refieres exactamente? Pues hay varios tipos de esfuerzos. Está la tracción, si intentas estirarlo, Ajá, la compresión, si lo aplastas, sí, la flexión, bueno, al doblarlo, sí. la torsión, que es retorcerlo, y la cizalladura, que es como si intentaras cortarlo, ¿sabes? Como con unas tijeras. Vale, vale. ¿Y cómo responden los materiales a todo eso? He oído hablar de deformación elástica, plástica. Exacto. Es fundamental. La deformación elástica es como una goma elástica. Quitas la fuerza y ¡pum! Vuelve a su forma original. Ya, ya. La plástica, esa es como la plastilina. La deformas, quitas la fuerza y se queda así. Esa deformación ya es permanente. Claro. Y esto nos lleva a clasificar los materiales. Un material frágil, como el vidrio, pues apenas tiene deformación plástica, rompe de golpe. Mm, Uno dúctil, como el cobre, se puede estirar muchísimo, hacer hilos antes de romper. ajá, Y uno maleable, como el oro o el aluminio, se puede deformar en láminas finas. entendido. ¿Y cómo se miden estas cosas de forma fiable, digamos, en un laboratorio? Pues el ensayo estrella para esto es el ensayo de tracción. Es el más común. ¿En qué consiste? Pues coges una muestra del material, con una forma y tamaño estandarizados, lo que llamamos una probeta, Vale. y la estiras, la estiras, la estiras, con una máquina que mide constantemente la fuerza que aplicas y cuánto se va alargando la probeta, hasta que rompe. Ah, mira. Con esos datos se dibuja un gráfico, una curva de esfuerzo-deformación. Y ese gráfico es como el DNI mecánico del material. Te lo dice casi todo. El DNI. Qué bueno. ¿Y qué información clave nos da ese gráfico? Muchísima. Primero, te marca el límite elástico. Es un punto crucial. Si la fuerza aplicada no supera ese límite, el material vuelve a su sitio. Si lo pasas, Ya es deformación plástica. exacto, deformación permanente. Luego ves la resistencia máxima a la tracción, que es el punto más alto de la curva, la máxima fuerza que aguanta antes de empezar a estrecharse y romperse. Mm, También te dice cuánto se alarga antes de romper, lo que indica si es dúctil o frágil. Y mide la rigidez, con una cosa que se llama módulo de Young. Cuanto más alto, más rígido es el material. entendido. Muy completo el ensayo de tracción. Pero claro, no todo es estirar. ¿Qué pasa con la dureza? Eso de resistir a ser rayado, ¿no? Justo, la dureza es la resistencia que opone un material a ser penetrado o rayado por otro. Piensa en un diamante, que es súper duro y raya casi todo. Claro. Hay varios ensayos para medirla. Uno muy típico es el Brinell. Se usa una bola muy dura de acero o carburo de tungsteno y se presiona con una fuerza determinada contra la superficie del material. Y se mide la huella. Eso es. Mides el diámetro de la marca que deja la bola. Cuanto menor sea la marca para una misma fuerza, más duro es el material. Y ojo, en muchos metales, sobre todo aceros, una mayor dureza suele ir de la mano de una mayor resistencia a la tracción. Ah, interesante. ¿Y la tenacidad? Porque suena parecido a dureza, pero creo que no es lo mismo. Buena pregunta. No es lo mismo. Y es importante distinguirlo. La dureza es resistir la penetración o el rayado. La tenacidad es la capacidad del material de absorber energía, antes de romperse cuando recibe un impacto, un golpe. A ver, un ejemplo. Imagina,
un vaso de vidrio y una pelota de goma. El vidrio es muy duro, es difícil rayarlo. Pero si se te cae al suelo, Se hace añicos. exacto, es poco tenaz. La pelota de goma, en cambio, es blanda, la puedes rayar fácil. Pero si la tiras, Rebota, absorbe el golpe. ahí está, es muy tenaz. La tenacidad es clave para piezas que van a sufrir impactos, como un martillo o el parachoques de un coche. Se mide con ensayos como el Charpy, donde se golpea una probeta con un péndulo y se mide cuánta energía absorbe al romperse. Queda clarísimo. Dureza y tenacidad. Cosas distintas. ¿Vale? ¿Y qué ocurre cuando la fuerza no es un solo golpe ni un estirón constante, sino que se repite muchas veces? Pienso en las ruedas de un tren o las alas de un avión. Uf, ahí entramos en un terreno complicado. La fatiga. Es un fenómeno peligroso, la verdad. ¿Por qué? Porque un material puede fallar, puede romperse, bajo cargas repetidas, aunque esas cargas sean mucho menores que su resistencia máxima a la tracción, la que medimos en el ensayo normal. Ostras. Es el típico ejemplo de doblar un clip. Lo doblas una vez, no pasa nada. Lo doblas y desdoblas muchas veces, Al final rompe. aunque no hagas mucha fuerza cada vez. Exactamente. Eso es la fatiga. Se van acumulando microdaños internos hasta que falla de repente. Por eso se hacen ensayos de fatiga, para ver cuántos ciclos de carga puede aguantar un material a un determinado nivel de esfuerzo antes de romperse. A veces incluso existe un límite de fatiga, un nivel de esfuerzo por debajo del cual, en teoría, aguantaría infinitos ciclos. Qué importante para la seguridad, ¿no? Y siempre hay que romper las piezas para saber si están bien, o sea, para detectar esos microdaños o defectos. Pienso en un puente que ya está construido o en una pieza de avión. Por suerte no. Para eso están los ensayos no destructivos, los END. Son técnicas que nos permiten ver dentro de una pieza, buscar defectos internos como grietas, porosidades, inclusiones, sin dañarla en absoluto. Ah, eso es genial. ¿Y cómo funcionan? Pues hay varias técnicas. Se pueden usar ultrasonidos, que son como las ecografías médicas, pero para materiales. Ondas de sonido que rebotan en los defectos. Ajá. También se usan radiografías, con rayos X o rayos gamma, para ver diferencias de densidad. O partículas magnéticas, si el material es ferromagnético, que se acumulan donde hay grietas superficiales o cercanas a la superficie. O líquidos penetrantes. Hay varias. Entiendo. Son esenciales en sectores como la aviación, la energía nuclear, las grandes estructuras, para garantizar la seguridad y detectar problemas antes de que causen un fallo catastrófico. Muy bien. Bueno, cambiamos un poco de tercio. Hemos hablado mucho de fuerzas, pero ¿y el calor? Mencionamos al principio la olla, la sartén. ¿Qué propiedades térmicas son clave? Pues dos principalmente. Primero, la conductividad térmica. Es, digamos, la facilidad con la que el calor atraviesa el material. Vale. Nos interesa que sea alta en el fondo de la sartén para que el calor de la vitrocerámica llegue rápido a la comida. Pero nos interesa que sea baja en el mango para poder agarrarlo sin quemarnos. Claro, un aislante. Eso es. La conductividad define si un material es buen conductor del calor o buen aislante térmico. Es fundamental para muchísimas aplicaciones, desde radiadores hasta el aislamiento de una casa. ¿Y la segunda propiedad térmica importante? La dilatación térmica. Los materiales, sobre todo los metales, tienden a expandirse, a hacerse más grandes, cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Sí, eso lo he oído. Y no es poca cosa, ¿eh? En una estructura grande, como un puente metálico o las vías del tren, esos cambios de tamaño con la temperatura del día o de la noche o del verano y el invierno pueden ser considerables, ¿Y qué pasa si no se tiene en cuenta? deformando la estructura o incluso rompiéndola. Ah, por eso las juntas de dilatación en los puentes y en las vías. Exacto. Esos huecos que vemos están ahí para permitir que el material se expanda y contraiga libremente sin generar esas tensiones peligrosas. Hay que tenerlo muy en cuenta en el diseño. Es increíble de verdad cómo estas propiedades, que a veces ni vemos, dictan cómo se comporta todo lo que usamos, desde un simple tornillo hasta un satélite espacial. Totalmente. Cada material tiene su propia combinación única de características, de propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, y elegir el material correcto para cada aplicación es un arte. Un equilibrio entre la ciencia de los materiales, la ingeniería, la economía. Ya. Es, en el fondo, entender el ADN de cada material
para poder usarlo de la forma más eficiente y sobre todo más segura posible. Nos deja pensando, ¿no? Si todas estas propiedades pueden cambiar, por ejemplo, con la temperatura, o con el uso continuado, con la fatiga, ¿hasta qué punto podemos predecir cómo se comportará un material dentro de 50, 100 años? Quizá en condiciones que hoy ni siquiera imaginamos. Es un desafío constante para la ingeniería. Sin duda, una reflexión muy pertinente. La durabilidad a largo plazo y en condiciones extremas sigue siendo un campo de investigación enorme. Pues con esa idea en mente, lo dejamos aquí por hoy. Ha sido fascinante explorar este mundo. Un placer, como siempre. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.